Esa tarde, mientras yo sostenía todavía el delantal manchado de harina, mi propio hijo me miró sin levantar los ojos del teléfono y dijo: «Mamá, no hace falta que vengas. Es una fiesta íntima, solo mis amigos». Sentí el estómago caer como una piedra. No era la primera vez que me dejaba fuera de su vida, pero sí fue la primera vez que me di cuenta de que algo estaba muy, muy mal. Horas después, cuando él volvió a casa, lo que encontró en la mesa del comedor lo arrodilló en el piso, lo rompió por dentro y cambió para siempre a ese hombre que un día llamé mi niño. Pero calma, antes de decirte lo que él vio, déjame contarte cómo empezó todo. Cuando mi hijo cerró la puerta de su cuarto después de decirme que no me invitaría a su fiesta de cumpleaños, sentí que algo dentro de mí se quebraba con un sonido que solo una mujer mayor puede escuchar. Ese crujido suave que no viene de los huesos, sino del alma. Fue como si esa puerta no se cerrara solo entre él y yo, sino entre mi pasado y mi presente. Me quedé parada en medio de la cocina, con las manos aún tibias por haber apagado el fuego. El olor del café recién hecho se mezclaba con algo más amargo, la certeza de que mi propio hijo estaba cansado de mi presencia. Y sin embargo, yo seguía allí, inmóvil, intentando entender en qué momento la familia que había construido con tanto sacrificio se había convertido en un lugar donde ya no había espacio para mí. «Es solo una fiesta íntima, entre amigos, mamá», así lo dijo, con esa voz fría, distante, una voz que no se parecía en nada a la del niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo de la oscuridad. Me apoyé en la encimera para no caer. A mis 68 años, conocía la soledad mejor que muchas personas conocen la alegría, pero escuchar esas palabras, «no vengas», fue distinto, fue como ser empujada a un rincón oscuro dentro de mi propia casa. Respiré hondo, aunque el aire me quemaba. Quise responder, preguntar, insistir, pero la dignidad es esa amiga silenciosa que aparece justo antes de que uno haga algo de lo que se va a arrepentir. Así que solo dije: «Está bien, mi hijo. Que tengas un lindo día». Él ni siquiera levantó la cabeza. No vio cómo mis dedos temblaron. No vio cómo tragué las lágrimas. Salí de la cocina lentamente, y cada paso me devolvía a otra versión de mi vida. Una que parecía una historia real vivida por otra mujer. Recordé cuando tenía 32 años, recién viuda, con un niño de 6 años en los brazos y el miedo constante de no saber cómo pondría un plato de comida sobre la mesa. Recordé las madrugadas cosiendo para afuera, bordando vestidos mientras mi hijo dormía en el sofá, respirando suave, como si todo mi mundo dependiera de ese pequeño pecho subiendo y bajando. Recordé cuando él me decía en la escuela: «Mi mamá puede con todo». Y yo sonreía fingiendo fuerza, sabiendo que por dentro era apenas un remiendo, pero un remiendo firme. Mi vida entera había sido un hilo cosido al servicio de él, y aún así, allí estaba yo, 68 años, en mi propia cocina, escuchando que ya no era bienvenida ni siquiera en un cumpleaños. Me senté en la silla de madera que crujió bajo mi peso. La casa quedó en silencio, un silencio pesado, el mismo que respira cuando la vida te arranca algo que ya no vuelve. Esa tarde comenzó una historia de vida que jamás imaginé vivir. Una traición suave, disfrazada de indiferencia, la peor de todas. El teléfono vibró. Era Mariana, la novia de mi hijo. Un mensaje corto: «Sería mejor que no vinieras, suegra, para evitar incomodidades, incomodidades». Respiré hondo para no llorar. Yo, una incomodidad. Yo, que había cargado esta familia sobre mis hombros durante décadas. Fui al cuartito del fondo, donde guardaba mis recuerdos, mis fotografías, mis fragmentos de vida. Abrí una cajita de madera, fotos de mi hijo bebé, su primer cuaderno, su primer dibujo. Toqué cada recuerdo con la punta de los dedos, como si cada foto quisiera pedirme perdón por lo que él me había dicho ese día. Pero ahí, exactamente ahí,
Entendí que aquello no era solo un rechazo. Era un aviso, un cambio, un silencio peligroso, y lo que el destino revelaría después haría que mi hijo perdiera el piso para siempre. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. A la mañana siguiente, desperté con una pesadez que no venía del cuerpo, sino del corazón. Ese tipo de peso que una mujer mayor reconoce al instante, el presentimiento de que algo se está rompiendo, lentamente, sin hacer ruido. La casa estaba fría, silenciosa. No había olor a pan tostado, ni risas, ni pasos apurados. Solo el eco vacío de una familia que ya no me incluía. Me preparé un café y lo llevé a la mesa donde alguna vez celebramos sus cumpleaños. Las mismas celebraciones donde yo hacía todo. Decoraba, cocinaba, cantaba, abrazaba, y él soplaba las velas con mis manos alrededor de las suyas. Ahora, esa mesa era apenas un testigo mudo. Mientras removía el café, escuché pasos en el pasillo. Su ritmo, su ligereza, ya la reconocía. Mariana. Entró a la cocina sin saludar, revisando algo en su celular. «Buenos días, señora». «Señora». La palabra cayó pesada. No suegra, no María, señora. «¿Dormiste bien?», preguntó, sin mirarme realmente. «Lo suficiente». «Qué bueno, porque hoy será un día movido». Se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y me lanzó una mirada corta. Esa mirada que no necesita palabras para decir sobras. «Quería comentarte algo». Su tono era suave, pero afilado. «Ayer, lo de la fiesta, no es personal. Es solo que tus temas de conversación no encajan mucho con los amigos de Julián». Mis temas de conversación. Yo, mi existencia. «Lo entiendo», dije, porque mi dignidad aún respiraba. Mariana sonrió. Esa sonrisa que se esconde detrás de un gesto amable, pero huele a poder. «Ah, y mañana sería bueno que no estuvieras en casa. Vamos a preparar algunas cosas para la fiesta». La fiesta, el cumpleaños de mi hijo. Un evento donde yo, su madre, ya no tenía lugar. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero lo tragué como tantas veces en la vida. A esa edad, una aprende a llorar hacia adentro. Cuando Mariana salió de la cocina, dejó tras de sí un silencio incómodo, como si hubiera apagado mi último rincón de pertenencia. Me quedé unos minutos sentada y luego decidí salir. Necesitaba aire, aunque fuera un aire que no me pertenecía. Caminé hasta el parque del barrio. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Los niños jugaban, los abuelos reían con ellos, y yo apenas observaba desde la sombra. El olor a pasto húmedo me trajo un recuerdo que había intentado olvidar. Meses atrás, en una noche de calor, escuché por accidente a Julián hablando por teléfono. Estaba yo en la escalera, bajando por un vaso de agua, cuando escuché su voz. «Sí, amor, ya sé. Mi mamá siempre exagera». Pausa. «No te preocupes. Yo me encargo de que no interfiera». Interfiera. Yo, una interferencia. Ese recuerdo me cayó como una piedra helada en el pecho. Me levanté de la banca, sentí un temblor en las manos y regresé a casa caminando despacio. Cuando llegué, escuché voces, risas, música baja, una prefiesta. Mariana y Julián estaban decorando la sala. Globos, luces, cajas de bebidas. Yo entré en silencio, como una sombra, y entonces escuché la frase que me cortó el alma, la voz de Mariana, suave, venenosa. «Después de mañana, tu mamá ya no será un problema». Y la voz de mi hijo, apagada, rota. «Sí, tienes razón». Ahí lo supe. No era solo una exclusión, era un plan, un movimiento calculado, un giro oscuro en mi historia real. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría por completo el rumbo de nuestras vidas. Y yo no estaba preparada para lo que venía. Uy, no. Volví a mi cuarto aquella noche sin hacer ruido,
como si no quisiera despertar a nadie, aunque, en realidad, quien estaba intentando no despertar era a mí misma, porque había algo dentro de mi pecho que llevaba años dormido, una mezcla de intuición y miedo, esa sensación que una mujer mayor reconoce de inmediato, cuando la vida está a punto de cambiar de rumbo. Me senté en la cama y me quedé mirando mis manos. Esas manos que un día bordaron los disfraces de mi hijo. Esas manos que cargaron bolsas, pagaron cuentas, limpiaron lágrimas. Ahora temblaban suavemente, como si intentaran avisarme que el golpe que venía sería más fuerte de lo que yo imaginaba. Me acosté, pero el sueño no llegó. Escuchaba a Mariana y a Julián hablando en la sala, susurrando, riendo de algo que yo no alcanzaba a entender. Era una risa joven, cortante, la risa de quien no sabe que está rompiendo a alguien que lo ama. Cuando por fin logré dormirme, tuve un sueño extraño, o quizá solo un recuerdo disfrazado de sueño. Me vi a mí misma hace muchos años, sosteniendo a Julián cuando aún era un niño. Lo llevaba al médico, porque tenía fiebre y dolía la cabeza. En el sueño, él apoyaba la frente en mi hombro y decía: «Mamá, no me dejes». Desperté sobresaltada. Y qué ironía, porque ahora era él quien parecía querer dejarme a mí. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Quise salir de la casa antes de que la preparación de la fiesta comenzara. No quería estorbar, no quería escuchar indicaciones de Mariana, no quería sentirme un mueble viejo empujado hacia la esquina, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, ahí estaba ella, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. «Buenos días». Su sonrisa era fina, precisa, como una hoja afilada. «¿Lista para salir?». No preguntó si yo tenía planes. No preguntó si yo me sentía bien. Preguntó si estaba lista, como quien habla con alguien que debe obedecer. «Voy a salir un rato», respondí sin levantar la voz. Mariana inclinó la cabeza, fingiendo amabilidad. «Perfecto. Solo recuerda volver tarde. Hoy será un día importante para Julián». Ese importante me dolió, como si yo ya no formara parte de nada importante en su vida. Tomé mi bolso y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que sonó más fuerte de lo normal, como el cierre de un capítulo o el eco de una traición. Caminé sin rumbo por las calles del barrio. El cielo estaba cubierto, gris. Ese gris que no amenaza tormenta, sino algo peor, silencio. Me senté en una banca del parque. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran escuchar mi agonía silenciosa. Una anciana que paseaba a un perrito se detuvo cerca. Se me quedó mirando con esos ojos que reconocen la tristeza ajena. «¿Está bien, señora?», asentí. Pero la verdad, no estaba bien. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Cuando una mujer carga demasiada tristeza durante demasiado tiempo, llega un punto en que el cuerpo se queda seco, no por fortaleza, sino por cansancio. Me quedé allí horas, mirando los pájaros, los niños, las personas que iban y venían sin saber que yo existía. Cuando por fin regresé a casa, ya era tarde. Escuché música desde afuera. Voces, risas, habían empezado sin mí. Entré despacio. La sala estaba llena de globos azules y blancos, como si toda la casa intentara celebrar algo que a mí ya no me pertenecía. Vi a Julián rodeado de amigos. Todos aplaudían, brindaban, lo abrazaban. Yo me quedé de pie en la entrada del comedor, invisible como una sombra. Nadie me vio, nadie, hasta que Mariana apareció detrás de mí. «¿Por qué volviste tan temprano?». No había enojo en su voz. Había algo peor. Indiferencia. «Quería ver a mi hijo», dije simplemente. Mariana se acomodó el cabello y respondió: «Pues míralo ahora. Está feliz. Está bien». Entendí lo que quería decir. Está feliz. Sin ti. Mariana dio un paso hacia mí, y su perfume a flores sintéticas me envolvió como un veneno dulce. «Señora, ciertas presencias incomodan. Hoy no es un buen día para interrupciones».
Interrupciones. Yo, la madre, el estorbo. Bajé la mirada, contuve el temblor de mis manos, y ahí, justo ahí, algo dentro de mí se quebró de verdad. No por la exclusión, no por la fiesta, no por Mariana, sino porque Julián, mi hijo, no hizo nada para detenerla. Y esa es la herida que más duele, la traición silenciosa. Pero lo que él encontraría después haría pedazos ese mundo que él pensaba tener bajo control. Y sería entonces cuando el destino le haría perder el piso para siempre. Cuando la música empezó a bajar y las voces se hicieron más dispersas, supe que la fiesta estaba terminando. Me quedé en el corredor, apoyada en la pared, como una silueta olvidada entre sombras y luces. La casa estaba llena de papeles de regalo, vasos vacíos, platos sucios, pero lo que de verdad ensuciaba el ambiente era algo más: mi propia ausencia. Julián pasó frente a mí sin darse cuenta. O quizás sí se dio cuenta, pero decidió no mirarme. Esa indiferencia me atravesó como un cuchillo lento. Me acerqué unos pasos, lo suficiente para escucharlo hablar con un amigo. Este año por fin fue tranquilo, sin dramas. Ya era hora, bro. Tu mamá era complicada, ¿no? Sí, un poco. Julián rió suavemente. Mariana dice que es mejor mantener distancia. Mi estómago cayó. Sentí un vacío tan profundo que me pregunté si mi corazón se había reducido a cenizas. Tragué saliva. Quise acercarme, decir su nombre, recordarle que yo era su madre. Pero mis pies no respondieron. Había algo humillante en tener que pedir un lugar en la vida de alguien que uno mismo trajo al mundo. Cuando sus amigos se fueron, Julián y Mariana comenzaron a recoger algunas cosas. Yo ayudé en silencio, recogiendo platos, doblando manteles, barriendo confetes, como si todavía fuera útil. Mariana me observaba. Sus ojos se deslizaron por mí como si evaluara algo quebrado. No hacía falta que limpiara, señora. Lo dijo sin gratitud, solo diciendo que sobraba. Solo quería ayudar. Ayudar es traer soluciones, no quedarse aquí parada con el corazón en la mano. No supe si quiso decirlo así o si simplemente no le importó. Pero sus palabras hicieron eco en el cuarto vacío dentro de mí. Julián se acercó en ese momento, y por un instante pensé que defendería a su madre. Amor, ya casi terminamos. ¿Te sirvo un café? Sí, por favor, dijo Mariana. Yo seguí recogiendo los vasos, y Julián no me miró, ni una sola vez. Cuando terminé, me acerqué a la mesa donde estaban. «¡Feliz cumpleaños, hijo!». Mi voz salió pequeña, casi un susurro. Julián me miró apenas unos segundos, lo suficientes para reconocer la distancia en sus ojos. Gracias, nada más. Ese gracias sonó como si se lo dijera a una vecina, no a la mujer que lo trajo al mundo. Me di la vuelta para ir a mi cuarto cuando escuché el sonido del teléfono de Mariana. Ella lo tomó y respondió con una sonrisa extraña. «Sí, ya salió». Pausa. «Claro, mañana mismo. El contrato está listo». Mi cuerpo se tensó, no quería escuchar, pero tampoco podía moverme. Mariana se dio cuenta de que yo estaba allí, y lejos de disimular, sonrió. Esa sonrisa que anticipa una caída. «Ah, señora, se me olvidaba decirle algo». Julián levantó la vista. Curioso, yo me quedé quieta. Mañana va a venir un agente inmobiliario. Va a revisar la casa. La casa, mi casa. La casa que yo había pagado con años de trabajo, costuras y noches sin dormir. ¿Un agente?, pregunté, intentando mantener la calma. Sí, Julián y yo hemos decidido vender. Sentí que el piso bajo mis pies se abría como una grieta. ¿Vender? Mi voz se quebró. Pero esta casa... Mariana no me dejó terminar. No se preocupe, ya veremos dónde podría vivir usted después. Julián dijo que tal vez una residencia sería lo mejor, para que no esté sola. Residencia. Asilo disfrazado. Julián no dijo nada, nada, y su silencio fue peor que cualquier insulto. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Julián? Mis palabras temblaron. Él tragó saliva.
Bajó la mirada. Jugó con sus llaves para evitar la mía. Es lo mejor, mamá. Ahí lo sentí. El golpe seco, no en la cara, sino en el alma. Lo había perdido, y no sabía cómo. Di un paso atrás, otro. El aire se volvió pesado. La habitación giró. Mis manos se aferraron a la pared. Mariana sonrió. Mañana a las 10 vendrá el agente. Sería bueno que no estuviera aquí. Era una orden, una expulsión elegante, una condena sin juez. Me fui a mi cuarto como una sombra. Me senté en la cama. Y por primera vez en muchos años, lloré en silencio, sin gritos, sin consuelo, porque a veces la peor traición no es el grito, es el silencio de quien tú amas, y sin saberlo, ellos mismos estaban preparando el escenario para la caída que vendría después, la caída que haría que Julián perdiera el piso para siempre. Amanecí con los ojos hinchados, pero con el corazón aún peor. No dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Julián diciendo que vendería la casa, mi casa, la casa que yo había construido puntada por puntada con mi máquina de coser, con mis madrugadas, con mis años. A las 9:30 escuché movimientos en la sala, voces, pasos, risas nerviosas. Me acerqué al marco de la puerta. No quería, pero necesitaba verlo. El agente inmobiliario ya había llegado. Un hombre alto, trajeado, con una tablet en la mano, mirando todo como si fuera un inventario. Mariana hablaba con él animadamente, como si no estuviera desmantelando una vida entera. La casa tiene buena luz natural. Sí, queremos vender rápido. Mi suegra ya es mayor y, bueno, le vendrá bien un lugar más adecuado. Un lugar más adecuado. Un asilo. El agente inspeccionó la sala, tocó las paredes, abrió ventanas, midió espacios, y en cada gesto yo sentía como si alguien estuviera midiendo también mi valor y encontrándolo insuficiente. Me quedé detrás de la puerta, observando. Pero entonces Julián me vio. «Mamá, ¿estás ahí?» No supe qué responder, solo asentí. «Pasa, por favor». Mariana se volvió hacia mí con una sonrisa que me atravesó como un dardo. «Qué bueno que bajaste, señora. Así el agente puede ver también los cuartos». Caminé hacia ellos, aunque mis piernas parecían de piedra. El agente me miró con una mezcla de profesionalismo y lástima. «Buenos días, señora. Soy el licenciado Robledo. Solo tomaré algunas fotos». Fotos, de mi casa, de mis recuerdos, de todo lo que fui. Asentí, aunque sentí como si la garganta se me cerrara, pero lo peor aún no había llegado. Mariana caminó hacia mi vitrina. Esa vitrina donde guardaba mis tesoros, el juego de té de mi boda, las figuras antiguas que heredé de mi madre, un bordado que había hecho cuando Julián cumplió 10 años. «Estas cosas pueden estorbar», dijo Mariana. «Son recuerdos», respondí. «Recuerdos viejos». El agente intervino. «Sería mejor que retire todo lo personal. Los compradores prefieren ver espacios limpios. Espacios limpios, vacíos, sin mí. Tocaron mis cosas como si fueran basura. Y entonces, Mariana hizo algo que me desgarró. Abrió la caja de madera donde guardaba las fotos de Julián de niño. Mis tesoros más íntimos. Todo esto habrá que guardarlo. No combina con la estética moderna». Metió la mano y empezó a sacar las fotos. Yo reaccioné sin pensar. Me acerqué. La tomé del brazo. «Esas fotos no». Mi voz salió firme, aunque por dentro yo temblaba. Mariana se soltó con un gesto brusco. «No haga un escándalo, Ana, por favor». El agente y Julián nos miraban. Los ojos de mi hijo se endurecieron, no hacia ella, sino hacia mí. «Mamá, por favor, coopera». Coopera. Como si yo fuera un estorbo. Como si yo fuera la causa de un problema y no la raíz de su vida. El agente siguió tomando fotos mientras Mariana levantaba mi bordado antiguo. «¿Podemos tirar esto?», preguntó. Mi corazón se partió. «Eso lo hice yo». Mariana sonrió con desdén. «Entonces no vale mucho.
y lo dejó caer al suelo. Caí con él. No físicamente, pero por dentro, algo en mí se derrumbó como un castillo de cartas. Julián dio un paso adelante. Mariana, ya... Pero no lo dijo para defenderme, lo dijo para evitar que ella perdiera tiempo. El agente aprovechó ese momento para tomar una foto de la sala, justo con Mariana señalando mis cosas en el piso y yo inclinada recogiendo aquel bordado roto. Una foto perfecta, una humillación perfecta. En mi propia casa, frente a mi propio hijo. Sentí que las lágrimas me ardían detrás de los ojos, pero no las dejé caer. Una mujer mayor puede soportar más de lo que el mundo cree. Pero ese día me di cuenta de algo devastador. No era que mi hijo no me quisiera en su fiesta, era que mi hijo ya no me quería en su vida, y lo que estaba por encontrar lo haría caer de rodillas, porque el destino a veces también sabe defender a una madre. Y yo, cuando el agente terminó de fotografiar cada rincón de mi casa, sentí que el aire se había vuelto más pesado, más denso, como si la casa, mi casa, estuviera conteniéndose para no gritar. Mariana revisó su teléfono mientras caminaba hacia la cocina. Allí, entre susurros, comenzó a hablar como si yo no existiera. Sí, la propiedad estará lista para mostrar la próxima semana. Sí, claro, podrían mudarse pronto. Mudarse a mi casa. Mientras yo... ¿A dónde iría? Julián estaba sentado en la mesa, mirando sus manos, evitando mis ojos. A veces, el silencio dice más que las palabras. Y su silencio me estaba diciendo que él ya había tomado una decisión sin mí. El agente se despidió con un apretón de manos y salió. Mariana cerró la puerta, respiró hondo y me miró como si fuera la última pieza de desorden que faltaba por retirar. Listo, señora. Ahora sí podemos seguir adelante. ¿Seguir adelante? Repetí. Mis palabras salieron roncas, como si me cortaran la garganta. Mariana sonrió con esa falsedad que ya conocía demasiado bien. Sí, seguir adelante con la venta. Una casa tan grande no es para una persona mayor. Usted necesita un lugar más apropiado. Ese apropiado me cayó como un balde de agua helada. Yo sabía lo que significaba. Yo sabía lo que estaban planeando. Mariana abrió un cajón y sacó un sobre. «Esto es para usted». Lo puso sobre la mesa. Un sobre blanco, grueso, cerrado, que ya llevaba la forma de un golpe. «¿Qué es esto?». Mariana entrelazó las manos como si estuviera a punto de anunciar algo maravilloso. «Una residencia, para usted. Ya hablé con mi primo. Trabaja en administración allí. Es un lugar tranquilo. Le va a gustar». Residencia. Me quedé helada. Residencia. Esa palabra que siempre escuché en historias ajenas. Esa palabra que parecía tan lejana, tan injusta, tan cruel, y que ahora me estaba tocando a mí. A los 68 años, me querían sacar de mi propia vida. Julián por fin levantó la mirada. Y lo que vi en sus ojos no fue maldad, fue debilidad. La debilidad de quien prefiere herir antes que enfrentar. «Mamá, es lo mejor», murmuró. «¿Para quién?», pregunté sin levantar la voz. «Para todos, todos. Para todos, menos para mí». Mariana tomó el sobre y lo abrió ella misma. «Mire, señora, aquí están las mensualidades, los horarios de visita, el plan de actividades». Mientras hablaba, fue extendiendo papeles sobre la mesa, uno a uno, como si fueran piezas de un rompecabezas diseñado para borrarme. «Y aquí», dijo con una sonrisa más amplia, «el contrato de ingreso. Contrato, ingreso. Como si yo fuera un objeto, una responsabilidad que había que acomodar, archivar, esconder en un lugar donde no molestara». Sentí que mis piernas temblaban. Puse una mano en la silla para sostenerme. «No», dije al fin. «Señora, no sea dramática», respondió Mariana. «No voy a firmar nada». Ella dejó escapar una risa suave, una risa cruel. «No siempre depende de usted». «¿Cómo que no?». Fue entonces cuando Julián habló. Una frase, una sola.
la más devastadora de todas. La casa está a mi nombre. El mundo, mi mundo, se detuvo. ¿Qué dijiste? La casa, mamá, está a mi nombre desde hace años. Tú la transferiste cuando yo era joven. Dijiste que era para asegurar mi futuro. Mis rodillas casi se doblaron. Recordé ese día. Recordé mi ingenuidad. Recordé mi amor. Pero nunca imaginé que... Mamá, es lo mejor. Mariana intervino de nuevo, disfrutando cada segundo. Exacto. Y como la propiedad es de Julián, él puede decidir lo que es mejor para usted. Ahí llegó la virada cruel, el golpe que no vi venir, el que destruye la última ilusión. No solo querían sacarme de mi casa, querían hacerlo usando mis propias decisiones pasadas. Mi amor convertido en arma, mi sacrificio transformado en condena. Me llevé una mano al pecho, el aire se hizo espeso, sabor a hierro en la garganta. Mañana a las 10 firmaremos todo, dijo Mariana. Es lo mejor, repitió Julián, y ahí, en ese instante, frente a las dos personas que más habían destruido mi paz, algo dentro de mí murió, pero algo más profundo, algo que había estado dormido durante años, despertó. Un silencio interno, una claridad dolorosa, una fuerza antigua. Ellos no lo sabían, aún no, pero ese instante, ese preciso segundo, fue cuando dejé de ser una sombra y comencé a convertirme en mi propia luz. Mi luz. Esa noche no encendí la luz de mi cuarto. Me senté en la cama, en la penumbra, con el sobre blanco que Mariana había dejado sobre la mesa, todavía latiendo en mi memoria como una amenaza silenciosa. No lloré. Las lágrimas ya se habían secado en la tarde, en esa humillación pública que me dejó sin aliento. Lo que sentía ahora era otra cosa. No era dolor, no era miedo, era vacío. Un vacío tan profundo que, por un momento, pensé que me había quedado hueca por dentro, sin peso, sin rumbo, sin valor. Pero entonces, cuando el silencio se volvió tan grande que casi podía escucharlo respirar, algo más apareció. Un recuerdo que llevaba años guardado en el rincón más olvidado de mi alma, como un libro viejo que una deja de leer porque duele demasiado. Era mi madre. La vi claramente en mi mente, con su cabello recogido, su vestido de flores y esa mirada firme con la que enfrentó la vida cuando mi padre nos abandonó. La escuché, con esa voz suave pero implacable que sabía decir verdades sin romper a nadie. Hija, la vida no siempre te pide permiso para dolerte, pero te exige que decidas qué haces con el dolor. Esa frase llegó como una ráfaga de aire frío, y por primera vez en muchos años. Respiré profundamente. Apoyé las manos en mis rodillas y cerré los ojos. Recordé cada noche en que cosí hasta que las manos me sangraron. Recordé cada vez que elegí callar para que Julián creciera en paz. Recordé cada injusticia que acepté para no cargarlo con mis propias heridas. Recordé mi juventud, mi fuerza, mi capacidad para sobrevivir, mi dignidad intacta, aunque la vida insistiera en querer arrancarla. Y en ese silencio doloroso, lo comprendí. La mujer que yo había sido seguía allí, enterrada pero viva, herida pero respirando, sola pero no vencida. Abrí los ojos. La habitación era la misma, pero yo no. Algo había despertado dentro de mí, una corriente cálida, firme, que me abrazó desde dentro. Dignidad. Esa era la palabra, no rencor, no venganza, no odio, dignidad. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban, pero me sostuve. Fui hasta la ventana y la abrí. El aire de la madrugada entró frío, nuevo, casi cruel, pero honesto. Miré el cielo oscuro. Ya no parecía tan pesado. Parecía abierto, profundo, disponible. No voy a dejar que me borren, murmuré. Mis palabras quedaron flotando en la oscuridad como un juramento.
Ese fue el momento exacto en el que dejé de ser una sombra en mi propia historia. Ese fue el segundo preciso en el que dejé de esperar que mi hijo me salvara, y entendí que debía salvarme yo misma. Volví a la cama, pero no para llorar. Abrí la pequeña caja de madera donde guardaba mis documentos. Busqué un papel antiguo, amarillento, una copia de la escritura de la casa, firmada hace casi 20 años. En ese documento había un detalle que Julián no recordaba, un detalle que él había elegido ignorar, un detalle que su ambición había enterrado bajo decisiones apresuradas. Lo miré detenidamente. Mi corazón latía lento, controlado, casi calculado. Pensaban que estaba sola. Pensaban que estaba débil. Cerré la caja. La sostuve contra mi pecho, pero me subestimaron. Había algo más, una memoria que regresó como un rayo. Aquel día, cuando transferí la casa a nombre de Julián, el abogado me había dicho: «Señora, es joven. Deje constancia por escrito de lo que usted desea. No firme nada sin un documento adicional». Y yo, ingenua pero precavida, lo había hecho. Una carta guardada en un lugar donde nadie la había encontrado. Una carta que, legalmente, tenía más peso del que Julián imaginaba. Abrí el segundo cajón del buró, y ahí estaba. Una hoja doblada en 4. Mi letra casi temblorosa, pero clara. La tomé entre las manos. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. No era miedo, era decisión. Me senté en la cama. Encendí la lamparita. La luz cálida me iluminó el rostro cansado, pero decidido. Esa noche supe que ya no iba a dejar que nadie hablara por mí, ni mi hijo, ni Mariana, ni el destino. Esa noche, la mujer que fui durante toda mi vida regresó, y la que soy ahora estaba lista para actuar. Cuando cerré la puerta detrás de mí aquella noche, el silencio de mi casa me envolvió como un manto frío, pero no me derrumbó. No esa vez. Esa humillación pública había sido la última estocada, y también el empujón que necesitaba para recordarme quién era yo antes de convertirme en sombra dentro de mi propia familia. Me apoyé en la mesa del comedor, respiré hondo, y algo muy antiguo, una mezcla de fuerza interior y dignidad, despertó en lo más profundo de mi pecho. Era como si una memoria guardada durante décadas me llamara. La voz de mi madre, aquella mujer que sobrevivió a traiciones peores que las mías, diciéndome: «No te quedes de rodillas. Las mujeres fuertes no suplican, actúan». Y yo actué. Fui hasta el armario viejo donde guardaba cosas que nadie más miraba. Entre manteles amarillentos y fotografías descoloridas, había una caja de madera oscura, pequeña, cerrada con un broche de cobre. Nadie en esta casa, ni siquiera mi hijo, sabía que existía. Era mi último secreto familiar, el único pedazo de mi pasado que aún me pertenecía. La llevé a la mesa, encendí la luz más suave de la sala y la abrí despacio. El olor a papel antiguo me golpeó, trayendo de vuelta toda una vida que él ya había olvidado. Allí estaban, certificados guardados desde que era joven, recibos de pagos que yo misma había hecho durante años, cartas de mi difunto marido donde hablaba claramente de nuestros bienes, y, al fondo, un sobre amarillo, sellado, casi intacto. Ese sobre era la pieza que yo había evitado tocar durante décadas, porque me dolía, porque me recordaba un amor que ya no volvería. Pero ahora era mi única arma justa. Mi mano tembló cuando rompí el sello. Dentro había una carta escrita con la letra de mi esposo, fechada 9 meses antes de su muerte, y una frase subrayada con tinta azul. «Si algo me ocurre, ella debe ser protegida. Este patrimonio le pertenece a ella. No permitas que nadie la utilice». Sentí un golpe en el pecho, no de tristeza, de indignación, de valentía. Mi esposo había dejado claro lo que era mío, y aún así, mi hijo había decidido borrar esa parte de la verdad. Había transformado mi vida, mis sacrificios y mis recuerdos en migajas, pero esa carta lo cambiaría todo.
Tomé fotos del documento. Luego lo guardé en una funda de plástico, como quien envuelve un tesoro frágil, y lo coloqué en un bolso pequeño que apreté contra mi corazón. Sabía lo que debía hacer. No gritar, no suplicar, no discutir con él ni con la gente que lo rodeaba. Las batallas ruidosas se pierden. Las silenciosas, las que se planean con calma, esas ganan. Vestí mi abrigo más discreto, recogí el cabello y salí a la calle, envuelta en esa mezcla de dolor y poder que solo una mujer mayor que ya lo perdió todo puede sentir cuando decide levantarse. Tomé un taxi. No dije nada durante el trayecto. Solo observé las luces de la ciudad y pensé en cuántas mujeres, cuántas historias reales, cuántas vidas como la mía habían sido empujadas a la soledad antes de encontrar el coraje de decir basta. El taxi se detuvo frente al edificio que necesitaba visitar. Una placa dorada en la entrada decía Abogacía y Consultoría Legal. Entré. El aire olía a madera encerada y café recién hecho. Me atendió un hombre de cabello gris, voz suave pero firme. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?» Saqué el sobre. Lo puse sobre el mostrador. La tinta azul brilló bajo la luz del pasillo. «Vengo a proteger lo que todavía es mío», dije con un hilo de voz, pero con un alma entera detrás. «Y a poner límites. Hoy comienza mi lección de vida». El abogado abrió la carta. Su expresión cambió en segundos. Yo solo apreté el bolso entre las manos, temblando, pero de determinación, no de miedo. «Señora», dijo él finalmente, «esto cambia todo, absolutamente todo». Y ahí supe que, por primera vez en mucho tiempo, el destino ya no jugaba contra mí. Ahora era yo quien movía las piezas del juego. El abogado me pidió que tomara asiento. Sus manos, aún sosteniendo la carta de mi difunto esposo, temblaban apenas, como si comprendiera que no estaba frente a un simple documento, sino frente al corazón roto de una mujer mayor que había sido traicionada dentro de su propia familia. «Señora Elena», dijo lentamente, «¿su hijo conoce la existencia de esta carta?» Negué con la cabeza. Él sabía que su padre dejó papeles, pero esta carta nunca la vio. Nunca quise que la viera. Era demasiado íntima, demasiado nuestra. El abogado pasó el dedo sobre la firma de mi esposo, aquella letra fuerte que yo aún recordaba haber visto cada mañana sobre la mesa del desayuno. «Su marido fue claro», continuó. «Él dejó constancia legal de que su patrimonio debía protegerla a usted. Esta carta, junto con los demás documentos que ha traído, constituye una prueba devastadora». Hizo una pausa. «Su hijo ocultó información. Y lo hizo sabiendo que usted era la legítima propietaria de una parte importante de los bienes». Sentí un frío recorrerme la espalda. No era sorpresa, era confirmación. Una cosa es sospechar la traición. Otra muy distinta es verla escrita, sellada, irrefutable. «Quiero seguir adelante», dije sin bajar la mirada. «Quiero que quede claro quién soy y lo que aún me pertenece». El abogado asintió, ordenando cuidadosamente los documentos. «Trabajaremos en su defensa». Pero me miró con una mezcla de compasión y respeto. «Hay algo más que debería saber». Mi corazón dio un pequeño salto. «Dígame». Él abrió otra carpeta que yo no había visto antes. Una carpeta azul, gruesa, con mi nombre escrito en mayúsculas. «Hace 2 años», explicó, «su esposo dejó un segundo testamento. No uno tradicional, sino un anexo confidencial. Lo encontré entre los archivos de su notario, revisándolo todo esta mañana». Sentí como si el aire desapareciera a mi alrededor. Un anexo. Un documento que nunca imaginé que existiera. «¿Qué significa eso?», pregunté, apenas respirando. El abogado deslizó varias hojas hacia mí. «Este anexo establece claramente quién es el verdadero heredero de la parte más valiosa del patrimonio de su esposo. Un terreno, un pequeño edificio y una cuenta que él mantenía separada de la empresa». Lo miré confundida.
¿Rodrigo? Pregunté con voz frágil, pensando en mi hijo, en cómo todo había terminado entre nosotros. El abogado negó despacio. No. ¿No? Me entregó una de las hojas. La letra de mi esposo, firme, intacta, me golpeó como un puñal. Un nombre que yo no leía hacía más de 30 años. Para mi hija Camila, fruto de mi relación anterior, de cuyo paradero nunca pude ocuparme como merecía. La habitación giró. Se me helaron las manos. No. Mi voz se quebró. ¿Mi marido tenía una hija? El abogado inclinó la cabeza. Sí, y usted fue registrada como heredera universal únicamente si esa hija no aparecía en vida. Pero hace 3 meses abrió otra carpeta. Ella reclamó su existencia legalmente. Me quedé inmóvil. Sentí que una vida entera de certezas se quebraba como cristal. 30 años creyendo que mi esposo me había contado todo. 30 años construyendo una familia basada en una verdad incompleta. Y ahora, aquella historia real que yo había guardado celosamente se volvía aún más grande, más profunda, más dolorosa. Su marido intentó buscarla poco antes de morir, añadió el abogado. Hay cartas, correspondencia, intentos fallidos. Lo dejó todo por escrito. Respiré hondo, sintiendo un temblor creciente en mis piernas. Una hija, una mujer adulta, quizá de 40 años, que llevaba la sangre de mi esposo y que podía derrumbar lo que quedaba de mi vida. ¿Dónde está ella?, susurré. El abogado abrió el último sobre. Aquí está su dirección. Lo tomé con las 2 manos, sabiendo que lo que había dentro destruiría a mi hijo y también destruiría mis recuerdos, mi matrimonio, mis certezas. Pero era la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre llega, y siempre exige ser mirada de frente. Respiré hondo, me puse de pie. Deme la dirección, porque el destino todavía no había terminado conmigo. Salí del despacho con la dirección en la mano. No recuerdo cómo caminé hasta la esquina, ni cómo subí al taxi. Solo recuerdo el peso, un peso espeso, profundo, como si toda mi vida hubiera cambiado de forma sin consultarme. Mi esposo, el hombre con quien compartí toda mi existencia, había tenido una hija. Una mujer que ahora formaba parte de mi familia, aunque yo nunca lo hubiera sabido. Pero el momento más difícil aún no había llegado. Tenía que decírselo a mi hijo, y ese pensamiento me atravesaba como un rayo. Llegué a mi casa, me quité el abrigo, dejé la bolsa en la mesa y me quedé un largo rato mirando el sobre con la dirección. No podía ir a buscar a esa mujer sin antes enfrentar a Rodrigo. No sería justo, no sería digno, y yo, a esta altura de mi vida, ya no podía traicionarme a mí misma. Respiré hondo, tomé el teléfono, lo llamé. Atendió al primer timbrazo. Mamá. Su voz sonaba apretada. ¿Estás bien? Rodrigo, dije con calma. Necesito que vengas, pero ven solo. Silencio. Voy ahora. 30 minutos después, escuché la puerta abrirse. Rodrigo entró con el ceño fruncido, angustiado, como si ya sintiera que algo estaba a punto de cambiarlo para siempre. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó, acercándose a mí. Lo miré largo rato. Ese hombre agotado, quebrado, tan lejos del niño al que un día enseñé a caminar. Ese hombre que me había herido, pero que también era mi sangre. Siéntate, hijo. Él obedeció. Dejé el sobre la mesa, despacio. Hoy descubrí algo que tu padre guardó por muchos años. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Tomé aire. Tu padre tenía una hija antes de casarse conmigo, una mujer llamada Camila. La expresión de Rodrigo fue un derrumbe. La boca se abrió, los hombros cayeron, la sangre abandonó su rostro. ¿Qué? Sí, dije con firmeza. Y ella ha reclamado su existencia legalmente. Tu padre quiso encontrarla antes de morir, pero no lo logró. Me quedé en silencio, dejándole espacio para entenderlo. Entonces, Rodrigo tragó en seco. Esa mujer tiene derecho a lo que tu padre dejó,
Asentí. A su parte, a su verdad. Rodrigo se levantó de golpe, tambaleando. No, no puede ser. Después de todo lo que está pasando, después de todo lo que... Su voz se quebró. Mamá, nos van a quitar todo. Lo miré a los ojos. No, hijo, no te van a quitar todo. Nos van a devolver lo único que siempre nos faltó, la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de rabia, de derrota, de miedo. Se dejó caer en la silla otra vez. Mamá, yo no puedo más. Sí puedes, respondí con suavidad. Pero primero tienes que dejar de huir. Me acerqué a él. Puse mis manos sobre las suyas. Eran grandes, frías, temblorosas, como cuando tenía fiebre de niño. Rodrigo, lo que has hecho conmigo fue una traición. Lo sé, susurró. Pero tomé el sobre. Esta es una traición que no viene de ti. Viene del pasado, de una memoria que tu padre nunca tuvo fuerza para enfrentar. Él cerró los ojos, respirando hondo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Voy a buscarla, respondí sin titubear. A Camila. ¿Y yo?, dijo con un hilo de voz. ¿Dónde quedo yo? Lo miré con la ternura que solo una mujer mayor que ya perdió demasiado puede sentir. Quedas donde siempre estuviste, hijo, delante de mí. Pero esta vez tendrás que caminar conmigo, no encima de mí. Rodrigo empezó a llorar, en silencio, como quien por fin entiende que ya no tiene derecho a exigir, solo a reparar. Lo abracé, no porque me lo pidiera, sino porque yo lo necesitaba. Nuestro llanto se mezcló. Dos almas rotas intentando sostenerse, aunque el mundo se estuviera desmoronando otra vez. Cuando se separó, limpiándose el rostro, me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Mamá, ¿esto cambia todo? Sí, respondí con sinceridad. ¿Para siempre? Asentí. Para siempre, hijo, pero no para destruirnos, sino para enseñarnos algo que tardamos toda una vida en comprender. Que la verdad, cuando llega, no pide permiso, pero libera. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Yo caminaba por mi casa como si la hubiera heredado nuevamente, no por bienes, sino por certezas. Había enfrentado una verdad que no pedí, una verdad que llevaba décadas escondida, y aún así seguía de pie. Una mujer mayor, sí, pero no una mujer vencida. Rodrigo venía a verme todas las tardes. No hablábamos mucho. A veces solo tomábamos té sentados en el balcón, mirando el cielo apagarse sobre el barrio. Era una paz extraña, una paz frágil, como si ambos supiéramos que nos quedaba un camino muy largo para reparar lo roto, pero aún así seguíamos ahí, uno frente al otro. El sobre con la dirección de Camila permaneció sobre la mesa durante 3 días. Lo miraba, lo tocaba, lo meditaba. No era miedo, era respeto, porque aquel encuentro cambiaría mi historia y también la suya. Una mañana, cuando el sol apenas se filtraba entre las cortinas, me serví un café y me senté frente a ese sobre por última vez. Mis manos no temblaron, mi voz interior tampoco. Era hora. Salí de casa, tomé un taxi y viajé hacia el otro lado de la ciudad. Las calles parecían ajenas, como si pertenecieran a otra vida, y quizás sí. Quizá estaba dejando atrás la mujer que fui, para convertirme, por fin, en la mujer que necesitaba ser. La dirección me llevó a un edificio sencillo, de fachada vieja pero cuidada. Subí las escaleras. Cada peldaño parecía pesar un recuerdo, una duda, una pregunta sin respuesta. Finalmente, toqué la puerta. Una mujer de unos 40 y tantos años abrió. Ojos oscuros, rasgos que no eran míos, pero que tenían algo que me estremeció, una sombra de mi esposo en la forma de mirar. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Sí? Buenos días. Respiré hondo. ¿Usted es Camila? Ella asintió lentamente. ¿Y usted quién es? Mis labios se curvaron en una sonrisa triste, digna, cargada de toda una vida. Soy
Hice una pausa, porque decirlo era romper un muro de 30 años. Soy la esposa de tu padre. Sus ojos se abrieron. El aire entre nosotras se volvió denso, eléctrico. Pase, dijo finalmente. Tenemos mucho de qué hablar. Y así, en ese pasillo estrecho, con el olor cálido a café recién hecho, comenzó el capítulo más inesperado de mi historia real. No sé qué nos depara el futuro. No sé si ella aceptará este pasado que no pidió. No sé si Rodrigo podrá enfrentar esta nueva verdad sin romperse nuevamente. Pero sí sé algo. Todo lo que hice, lo hice desde la dignidad, desde la fuerza interior que sobrevive incluso cuando el mundo se derrumba. Y desde la certeza de que ninguna mujer merece vivir arrodillada ante la mentira. La vida no me devolvió felicidad, me devolvió algo más importante, claridad. Y con claridad nace la verdadera esperanza. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.